buenas tardes. En esta ocasión estamos conversando con Wahid Sasa, cónsul honorario de Palestina en Costa Rica. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Muchas gracias por la invitación. En esta ocasión queremos conversar un poco sobre el estado actual de Palestina en cuanto a su proceso político. ¿Cómo está llevando este proceso político Palestina en este momento? Bueno, lo importante es que referirse a Palestina, hablar cualquier situación de Palestina, su situación política, es referirse a que Palestina es un territorio ocupado. No podemos hablar de Palestina sin hablar de ocupación. La ocupación atraviesa toda la vida cotidiana del pueblo palestino y es un Estado que no ha logrado en 72 años que tiene el proyecto de partición de la Palestina histórica en dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina, que no se ha logrado consolidar plenamente y autodeterminar como un Estado libre e independiente, porque es un Estado que está ocupado. Y como no se ha consolidado como Estado, entonces hablamos de un territorio ocupado. Entonces, desde esta visión de que es un territorio ocupado, la situación de Palestina es cada día más invivible, ¿verdad? Ha cobrado nuevamente vigencia a raíz del anuncio del gobierno de coalición israelí de que a partir del 1 de julio se anexaría un 30% de territorio palestino, ¿verdad? Específicamente el perteneciente al Valle del Jordán. Una vez anunciado y ante la negativa y la condena mundial de esta anexión, Israel lo que ha hecho es no hacerlo como abiertamente, ¿verdad? Sin embargo, con absoluta impunidad, sigue adelante con todas las medidas ilegales de colonización y de anexión del territorio palestino y de la represión de su pueblo, ¿verdad? A través de medidas como los castigos colectivos, el despojo, la destrucción de las viviendas, el desplazamiento y la violación a todos los derechos del pueblo palestino. Entonces, Palestina entra como en oleadas, ¿verdad? El conflicto no cesa, porque la colonización no cesa, ¿verdad? Día a día, pero hay momentos en que se hace evidente y la comunidad internacional reacciona y responde, ¿verdad? Como a raíz de este anuncio del 1 de julio. Sin embargo, esa suspensión, ¿verdad? Entrecomillada, de los planes de anexar la ribera occidental por parte de Israel, no deberían ser, bajo ningún concepto, aplaudidos ni celebrados por la comunidad internacional, ¿verdad? Porque es un delito sobre el delito de ocupación que ya viene haciendo hace más de 50 años. Porque el respeto a la ley es obligatorio para todos y esto es una violación al derecho internacional y a todos los acuerdos que tiene la ONU, ¿verdad? E Israel ha suspendido, como lo ha dicho claramente el primer ministro Netanyahu, esa anexión, ¿verdad? Pero no ha cesado y la idea no, ¿verdad? No es que se descartó esa posibilidad, porque la anexión, o las medidas, las acciones que toma Israel día a día van encaminadas a esa anexión, o son partes de esa anexión. Esa anexión se anuncia con bombos y platillos, se anuncia como parte de un plan de paz que había anunciado Trump, y reciben la condena internacional, pero el día a día se están viviendo todas las acciones para lograr esa anexión, ¿verdad? La destrucción, ¿verdad? En el terreno, ¿qué es lo que sigue pasando? El robo descarado del territorio palestino, ¿verdad? La grave violación a todo el derecho internacional, se siguen demoliendo casas,
por ejemplo, ¿verdad? Para poner un ejemplo de lo que pasó la última semana, se siguen construyendo una serie de asentamientos ilegales israelíes en territorio ocupado, ¿verdad? Lo que se busca es construir miles de unidades en lo que se llama la zona E1, ¿verdad? En Jerusalén Oriental, que lo que haría, ¿verdad? O sea, que esta construcción tiene un objetivo de cortar la posibilidad cada vez más de continuidad geográfica, territorial del Estado palestino y la posibilidad, ¿verdad? Y la viabilidad de esa solución que ha considerado la única solución posible, que es la solución de dos estados en las fronteras anteriores a 1967. Entonces, no cesan las violaciones día a día, se hacen acciones que querían que la anexión solo se quedara como en un simple, ¿verdad? O sea, como una narrativa, porque ya está sucediendo. Sucede en la cotidianidad, en la demolición de las casas, en las reglas que ponen, ¿verdad? O en las leyes que imponen que los palestinos deben demoler sus propias casas bajo el argumento de que no tenían un permiso, y si no las van a demoler los mismos palestinos, entonces tienen que pagar unas sumas exorbitantes porque la fuerza ocupante, ¿verdad? Las fuerzas de seguridad ocupantes derriben, ¿verdad? Sus casas y dejen a estas personas desplazadas y en situaciones de pobreza extrema. Entonces, esa es la realidad de lo que pasa día a día en Palestina, ¿verdad? Al igual que las incursiones militares contra ciudades, contra pueblos, contra aldeas, contra campos de refugiados, provocando miles de víctimas civiles, ¿verdad? Día a día son cantidades de personas, ¿verdad? Esto incluye el asesinato premeditado de personas jóvenes o su inhabilitación, ¿verdad? O sea, el que francotiradores israelíes tiren a los ojos y a las extremidades de las personas jóvenes palestinas para dejarlas en condiciones de discapacidad, ¿verdad? Para tener a una población discapacitada enorme, ¿verdad? O lo que pasó recientemente el 7 de agosto de una madre que para proteger a sus hijos ir a cerrar las ventanas porque estaban atacando su barrio, eh, recibió un disparo y falleció. Todas esas municiones disparadas con total impunidad por las fuerzas de ocupación israelíes, o lo que estamos viendo esta semana, ¿verdad? Que es el lanzamiento de ataques aéreos en la franja de Gaza, ¿verdad? Que lo único que buscan es aterrorizar y traumatizar a los más de 2 millones de palestinos que están sitiados en esa gran cárcel a cielo abierto que es Gaza. Que desde la semana pasada, o sea, que tienen una semana de estar estos ataques, que han destruido infraestructura nuevamente, destruyeron una escuela de estas Naciones Unidas, tierras agrícolas, y, y las amenazas constantes de funcionarios israelíes, profundizando la barbarie y complicando la vida de palestinos día a día. Esa es la situación que vive una Palestina ocupada por una fuerza ocupante por más de 50 años. ¿Y qué pasa con con la normalización de las relaciones diplomáticas entre Emiratos Árabes? ¿Cómo lo ve Palestina con la normalización, valga la redundancia, entre Emiratos Árabes e Israel? ¿Qué pasa con esto? La raíz de este conflicto, como lo señalé hace un momento, ¿verdad?, es la negación a un pueblo, que es el pueblo palestino, de todos sus derechos, de sus derechos humanos, de sus derechos nacionales, de sus derechos territoriales. Entonces, para resolver este conflicto no se necesitan acuerdos de reconocimiento entre terceros, ¿verdad? Lo que se requiere es el fin de la ocupación, el fin de la colonización, ¿verdad? Normalizar las relaciones con una fuerza ocupante de un país hermano es de estar del lado de la opresión y del apartheid, que es lo que vive Palestina. ¿Lo ves como una traición? Sí, es una traición, ¿verdad? Es una traición porque había además
una, ¿verdad? Había un consenso de la Liga Árabe en relación con, ¿verdad? Con el reconocimiento de Israel y con el establecimiento de relaciones, un consenso que tenía muchos años y que en este momento ¿verdad? Los Emiratos se lo brincan y parece que va a haber algunos otros países que lo hagan, pero es normalizar la ocupación, es normalizar la violación a los derechos, es de normalizar que a tu hermano todo el daño que le han hecho a Palestina durante todo este tiempo. O sea, no se puede entender de otra forma. Recientemente también Sudán reconoció o también está dispuesto a normalizar también relaciones diplomáticas con Israel. ¿Cree que hay una presión internacional para que se normalicen las relaciones con Israel? Yo diría que la presión internacional más fuerte que debería, ¿verdad? Que debería guiar a los países debería ser el derecho internacional, ¿verdad? Los acuerdos y que como comunidad internacional a través del organismo de Naciones Unidas han hecho los países o a través de otros consejos y otros agrupaciones de países enfocadas a la búsqueda de la paz, en este territorio y en la región. Entonces, ¿verdad? La presión podría ser, ¿verdad? Podrían ser temáticas económicas, no sé, se sale a mi imaginación, pero creo que una comunidad internacional debe responder al derecho internacional y no a otro tipo de presiones. ¿Qué está haciendo la ONU en este caso para ponerle fin a la ocupación? De Naciones Unidas bueno, hay cientos de resoluciones a favor del Estado palestino y al fin de la ocupación militar israelí, ¿verdad? Que a lo largo de los años y en diferentes momentos han salido. El trabajo de Palestina, la diplomacia palestina ha hecho un esfuerzo enorme desde hace muchos años por llevar la causa palestina y llevarla a través de las vías del derecho internacional y de los acuerdos de las Naciones Unidas. Pero siempre está el tema de lo que se resuelve en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el gran aliado que tiene Israel en este Consejo y su posibilidad de veto, que es Estados Unidos. ¿Cuáles son las relaciones diplomáticas que tiene Costa Rica con Palestina? Costa Rica también tenía una deuda histórica importante con Palestina. Había votado por la partición en el año 47, y en el año 82 había sido uno de los países que había pasado la embajada en vez de tener la embajada en Tel Aviv, que era, ¿verdad?, el acuerdo internacional en esa época y que se había mantenido hasta que lo rompió el señor Trump, y entonces no tenía relación Costa Rica en general con el mundo árabe, obviamente ni con Palestina. En el año 2008, Costa Rica reconoce a Palestina y ha tenido un trabajo importante en apoyo ¿verdad? A muchas de las votaciones que ha habido en favor de Palestina, ha votado en forma a favor de Palestina en resoluciones de Naciones Unidas. Sin embargo, llamó la atención que el día del acuerdo tripartito entre Emiratos, Estados Unidos e Israel, Costa Rica celebra eso como una posibilidad ¿verdad?, de acercamiento hacia la paz y como una lectura que se ha hecho en algunas otras partes, ¿verdad?, no reconociendo esto que hablábamos al principio, ¿verdad?, que la anexión no se ha detenido, porque la anexión viene desde el momento en que Israel, desde el año 67, ocupa el territorio palestino y día a día se anexa, se roba el territorio y ocupa
todos los espacios y violenta todos los derechos del pueblo palestino. Entonces hace una lectura, a mi gusto, muy superficial sobre la situación, ¿verdad? Había condenado en forma, ¿verdad? Bueno, nunca es tajante, pero había condenado la anexión, escribió a al Comité de Solidaridad con Palestina, pero, ¿verdad? No sé, días después, un mes después, estaba celebrando este acuerdo como una posibilidad de acceso a la paz. Creo que ahí faltó análisis porque no es a través de esas relaciones que se va a lograr que Israel deje de ocupar, ¿verdad? Esa fuerza ocupante, elimine esa práctica y se acabe esta de ocupación que lo único que ha hecho es impedir la autodeterminación del pueblo palestino, ¿verdad? Y el goce pleno de sus derechos y sus libertades para organizarse de la forma en que debe organizarse un Estado. Una última pregunta, creo que ya casi se vienen las elecciones en Estados Unidos y casi que está demostrado que el señor Trump puede llegar a perder su poder en la Casa Blanca. ¿Cree que el reciente apoyo o el reciente interés de Estados Unidos por esta parte tiende a levantar la popularidad del señor Trump? ¿O necesitan ellos levantar la popularidad para las elecciones de noviembre de este año? Un acuerdo como este, ¿verdad? De los Emiratos, que evidentemente al único que no beneficia para nada es a Palestina. De ahí hay dos de los involucrados, ¿verdad? Que están muy interesados, dos de los actores involucrados que están muy interesados en subir su imagen y que tienen intereses políticos por las posibilidades de unas próximas elecciones también en Israel, ¿verdad? En caso de que no lleguen a los acuerdos que tengan que llegar. Entonces, solo se puede entender como una, ¿verdad?, jugada política que les beneficie en relación, ¿verdad? Si no hay una lectura real de que esto no es un acuerdo ni medianamente, o sea, esto no es ese no es el camino ni, ¿verdad?, ni por asomo para la solución del conflicto israelo-palestino, para nada. La solución al conflicto, la posibilidad de que haya dos estados, y para que haya dos estados, Israel tiene que ponerle fin a la ocupación. Como usted lo decía, el único que sale perdiendo en estos acuerdos es Palestina. Bueno, no es el único, ¿verdad? Porque tener como humanidad nosotros un conflicto de más de 70 años es una vergüenza como seres humanos, ¿verdad? Hemos avanzado muchísimo en muchísimas áreas de la vida, tecnológicamente ni hablar, y tenemos un conflicto que no podemos resolver porque no podemos presionar a quien sabemos que tenemos que presionar para que deje de ocupar, ¿verdad? Y el Estado palestino que se acordó en el año 47 se pueda consolidar como un Estado. Entonces creo que también como humanidad perdemos, porque tener este conflicto sangriento y ser testigos de esto por todas estas décadas es una vergüenza como humanidad. ¿Cuál sería su mensaje ya para despedirnos sobre la situación? Que el conflicto, ¿verdad? El conflicto palestino, la situación que vive el pueblo palestino hay que entenderla para no, ¿verdad?, para no comprar o para no aceptar soluciones, ¿verdad?, maniqueas como esta supuesta solución, ¿verdad?, que es, ¿verdad?, se nos viene, igual que como se anunció el plan del siglo, ¿verdad?, a principios de este año por parte del señor Trump, la única solución es la solución de los dos estados, ¿verdad?, que cada estado sea soberano, que tenga sus reglas, que se rija, que no haya esta situación de ocupación y de violentación de todos los derechos de un pueblo, como decía ahora, sus derechos humanos, sus derechos territoriales, sus derechos nacionales. Entonces, hay que entenderlo y no es un conflicto tan complicado como a veces lo quieren poner, añadiendo otros ingredientes, ¿verdad?, que atraviesan por discursos religiosos o por retóricas o por
narrativas que lo, ¿verdad? Que lo intentan llenar de, ¿verdad? De complejidad. Es un conflicto de que en el año 47 se acordó la creación de 2 estados sobre un territorio donde había una población. Eso es un primer desplazamiento y desde el año 48 ese desplazamiento no ha cesado, ¿verdad? No hay una intención de Israel y muchos países han sido aliados de no, ¿verdad? Conformar ese Estado y ayudar a que se conforme para de hacerle, o sea, para cumplir con ese acuerdo que se tiene desde el 48 y el sufrimiento del pueblo palestino y el derramamiento de sangre es de cotidiano, diario, injusto, ¿verdad? Enfocado a las personas jóvenes o a los niños, y todas las formas de violación de derechos humanos que conocemos, todas se están viviendo en Palestina. Entonces, no podemos ser testigos como humanidad en este momento de estas violaciones y quedarnos con el discurso, ¿verdad? Hay alternativas para conocer realmente qué es lo que pasa y no celebrar acuerdos que lo que hacen es, ¿verdad? Son como cortinas de humo para otros intereses. Una última pregunta y ya para despedirnos. ¿Tiene alguna esperanza el pueblo palestino si llegara a ocupar la silla de presidencia en la Casa Blanca el Partido Demócrata? Yo creo que siempre el cambio es un horizonte de esperanza, ¿verdad? Este, no son partidariamente, o sea, no tienen posiciones abiertamente pro-palestinas y en aras, en búsqueda, ¿verdad? O sea, históricamente cuántos presidentes han pasado durante estos 72 años y no se ha logrado resolver este conflicto. Entonces, pero bueno, siempre la posibilidad de un cambio genera la posibilidad de sentarte en la mesa con otros actores y ver, ¿verdad? Y ampliar las posibilidades de negociación. Entonces, creo que hasta ahí, aunque reconocemos que no hay un discurso abierto pro-palestino y enfocado hacia la solución como tuvieron algunos, ¿verdad? Como tuvo otro candidato de, del Partido Demócrata, Ares. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, es un gusto y recuerde que esta es siempre su casa, estamos siempre a la orden. Muchísimas gracias a ustedes.